¿Alguna vez te has preguntado si toda esta prisa tiene algún propósito? Si los días que vivimos, llenos de tareas repetitivas y preocupaciones inmediatas, no son más que un ciclo sin fin, y si en realidad estamos atrapados en una especie de infierno, pero no un infierno religioso, sino el infierno del absurdo. Camus, en su obra El mito de Sísifo, nos dejó una provocación. ¿Qué pasa cuando, al observar la vida, descubrimos que no tiene ningún sentido intrínseco? ¿Qué hacemos entonces? Nietzsche escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero, ¿y cuando ese porqué desaparece? Cuando el mundo nos exige empujar rocas, como Sísifo, solo para verlas rodar de nuevo hasta la base de la montaña. En el siglo XXI, esas rocas han cambiado. Ya no son las mismas que describió Camus. No son solo las rutinas o la lucha por sobrevivir, sino también la presión de construir nuestras vidas desde cero, en un mundo cada vez más fragmentado. Piénsalo, vivimos en una época donde el exceso de posibilidades se ha convertido en una trampa. Constantemente somos bombardeados con elecciones, expectativas, exigencias y distracciones. Nos dicen que somos los únicos responsables del sentido de nuestras vidas, pero ¿realmente lo somos? ¿O estamos siendo arrastrados por fuerzas que no podemos controlar? Hoy miramos las palabras de Camus y nos preguntamos, ¿acaso él, en su búsqueda de respuestas al absurdo, no terminó empujándonos hacia un nuevo tipo de prisión? Una prisión donde el presente se ha vuelto sofocante y el futuro parece inalcanzable. ¿Será que su filosofía del absurdo, que tantos han aclamado como liberadora, se ha convertido en el fundamento de un infierno aún más profundo? En este video, nos sumergiremos en el universo filosófico de Albert Camus. Exploraremos cómo su visión ha moldeado nuestra forma de vivir y cuestionaremos si existe una salida, porque, al final, la pregunta más urgente no es si estamos viviendo en el absurdo, sino ¿qué hacemos al respecto? Albert Camus, en El mito de Sísifo, parte de una pregunta central que resuena en nuestras vidas. Ante un universo indiferente y carente de sentido, ¿cómo seguimos viviendo? Para él, Sísifo, condenado por los dioses a empujar eternamente una piedra cuesta arriba solo para verla rodar de regreso al punto de partida, era el símbolo del absurdo de la existencia humana. Imagina el escenario. Camus, en la cúspide de su reflexión, decide cambiar el rumbo, abrazando una filosofía que nadie esperaba. Hay que imaginar a Sísifo feliz, ¿pero realmente lo es? Camus propone que, al aceptar el absurdo, al reconocer que la vida no tiene un significado intrínseco, podemos encontrar libertad. Rechaza el suicidio, tanto literal como metafísico, como respuesta al vacío existencial. En su lugar, sugiere una rebelión contra el absurdo, una aceptación activa de la condición humana y una búsqueda de significado incluso en la ausencia de un propósito universal. Sísifo no necesita un final feliz, porque el mero acto de empujar la piedra se convierte en su razón de vivir. La idea es hermosa, pero también inquietante. ¿Realmente podemos encontrar felicidad solo en la lucha? Al mirar a nuestro alrededor, parece que el mundo moderno ha transformado esta filosofía en una especie de mantra cotidiano. Nos han alentado a aceptar nuestra piedra, a trabajar, producir, sobrevivir. Pero, ¿hemos encontrado la libertad que Camus prometía? Las rocas de hoy no son solo los desafíos de la vida, sino también las demandas de la sociedad de consumo, de las redes sociales, de las comparaciones constantes. El absurdo del siglo XX, que Camus analizó con tanto detalle, ha dado lugar a un absurdo diferente en el siglo XXI, una vida de excesos materiales, sobrecarga de información y desconexión emocional. Aquí es donde entra una crítica que no podemos ignorar. La visión de Camus, tan impactante en su tiempo, parece haber perdido algo de dirección con el paso de los años. Lo que nació como un símbolo de resistencia parece haberse convertido en una sombra de resignación. Muchos se limitan a empujar sus piedras sin siquiera cuestionarse el porqué. Lo que Camus veía como una elección consciente se ha transformado para muchos en una obligación inconsciente. Y hay una cuestión aún más inquietante. ¿Será suficiente imaginar a Sísifo feliz? La felicidad de Sísifo, según Camus, se encuentra en el momento de la rebelión, en el acto de desafiar el absurdo y seguir adelante. Pero, ¿qué pasa cuando ese desafío se convierte en mera repetición? ¿Cuándo la rebelión se transforma en rutina? ¿Podemos todavía llamarlo feliz? Al final de El mito de Sísifo, Camus nos invita a aceptar la lucha sin esperanza, pero con dignidad.
Hoy, sin embargo, tal vez necesitemos revisar esa propuesta. Quizá el mito de Sísifo, que alguna vez fue liberador, se haya convertido en una nueva forma de esclavitud. Tal vez sea momento de preguntarnos si seguir empujando la piedra sigue siendo lo mejor que podemos esperar. Vivimos en una era donde el presente no solo es exaltado, sino también sobrecargado de expectativas. Estamos bombardeados con la idea de que el aquí y el ahora es todo lo que importa, que debemos aprovechar cada momento, vivir intensamente y encontrar significado solo en lo inmediato. Sin embargo, hay una paradoja. Esta obsesión por el presente, lejos de liberarnos, nos encierra. Albert Camus nos advirtió sobre el peligro de buscar respuestas definitivas al absurdo de la vida. Pero lo que vemos hoy no es una búsqueda de respuestas, sino una evasión, una entrega total a lo concreto, lo tangible, lo material. Si en el siglo XX Camus denunciaba el vacío existencial de un mundo sin trascendencia, en el siglo XXI enfrentamos el peso aplastante de un mundo hipermaterialista, donde hasta el tiempo parece haberse convertido en moneda de cambio. El presente ha sido transformado en una mercancía. Nos alientan a consumir experiencias, capturarlas en fotos, compartirlas en las redes sociales. Carpe diem, dicen, pero el carpe diem de la modernidad no tiene nada que ver con la contemplación de los clásicos. En lugar de eso, es una carrera interminable por acumular momentos que podamos exhibir como trofeos. Esto crea una nueva forma de absurdo. La vida, que debería ser vivida, se convierte en algo que hay que producir. Cada instante está lleno de tareas, plazos, compromisos y notificaciones interminables. No hay espacio para reflexionar, para mirar más allá de lo inmediato. Somos como Sísifo empujando nuestras piedras, pero nuestras piedras no son solo nuestras responsabilidades, son también nuestras propias vidas, convertidas en mercancías. Esta obsesión por el presente lleva al agotamiento. En un mundo donde todo es medible, desde la productividad hasta la felicidad, la presión por vivir plenamente se vuelve insoportable. Las personas se sienten fracasadas si no están constantemente aprovechando al máximo cada momento. Pero ¿cómo podemos disfrutar algo que apenas tenemos tiempo de comprender? Al rechazar el futuro e ignorar el pasado, hemos creado una sociedad que vive únicamente en el presente, pero que no sabe qué hacer con él. No hay espacio para los sueños, para la planificación a largo plazo, ni para la conexión con algo más grande. Y sin eso, el presente se vuelve opresivo. Lo que debería ser liberador, la idea de vivir el momento, se transforma en una carga. El pensamiento de Camus nos ayuda a entender este dilema. En su obra, argumenta que aceptar el absurdo es el primer paso hacia la libertad. Sin embargo, también subraya la importancia de encontrar un propósito incluso en la ausencia de sentido. Lo que vemos hoy, sin embargo, es lo contrario. La aceptación del absurdo ha llevado a la pasividad, a la inercia, a la incapacidad de imaginar algo más allá del aquí y ahora. El presente se ha convertido en una prisión porque nos negamos a mirar más allá de él. Hemos abandonado los mitos, las narrativas que nos conectaban con algo más grande que nosotros mismos. Sin esos dioses que nos guíen, estamos atrapados en un ciclo interminable, empujando nuestras piedras sin saber por qué. La pregunta que debemos enfrentar es sencilla, pero profunda. ¿Cómo podemos recuperar el sentido en un mundo que insiste en su ausencia? Tal vez la respuesta esté en rescatar lo que hemos perdido, no en el sentido de regresar al pasado, sino de redescubrir las narrativas, los mitos, las historias que nos ayudan a comprender nuestro camino, porque sin eso, el presente seguirá siendo un peso insoportable y nuestra piedra continuará rodando cuesta abajo mientras nos preguntamos si algún día encontraremos un camino diferente. Camus imaginó a Sísifo feliz. La fuerza de su filosofía del absurdo radicaba en transformar la repetición en resistencia, el esfuerzo continuo en libertad y la aceptación del vacío en algo profundamente humano. Pero, al observar nuestro tiempo, parece que esa visión se ha distorsionado. Hoy no empujamos nuestras rocas con la misma conciencia del Sísifo de Camus. Las empujamos por hábito, por cansancio, porque ya no sabemos hacer otra cosa. El siglo XXI nos ha enfrentado a un absurdo diferente, pero igualmente aplastante. Ya no es solo la indiferencia del universo lo que nos desafía, sino la complejidad de un mundo hiperconectado y sobrecargado de estímulos. Trabajamos sin descanso, pero no para desafiar el absurdo, sino para cumplir expectativas externas.
para construir identidades que agradan más a los demás que a nosotros mismos, para mantenernos relevantes en un sistema que consume nuestra energía y devuelve muy poco a cambio. Camus veía la rebelión como una elección consciente, un acto de valentía frente a la falta de sentido. Pero, para muchos de nosotros, la rebelión se ha convertido en una ilusión, en una distracción. Nos rebelamos en redes sociales, compramos productos que prometen transformación, nos sumergimos en prácticas superficiales que ocultan un vacío mayor. Todo parece un intento de simular control sobre algo que, en el fondo, sabemos que se nos escapa. La vida contemporánea se ha vuelto una repetición sin brillo. Lo que antes podía ser una resistencia al absurdo se ha convertido en una resignación frente a él. Aceptamos el trabajo como inevitable, la rutina como necesaria y el cansancio como prueba de que estamos haciendo lo suficiente. Y sin embargo, nos sentimos cada vez más lejos de cualquier sentido real. Lo que Camus propuso como una elección activa, aceptar el absurdo y resistirlo, ahora parece una condición pasiva. El absurdo ya no es algo que enfrentamos, es algo que nos rodea, que nos define, que nos consume. Tal vez el mayor peligro de nuestro tiempo sea la falta de conciencia sobre esta nueva forma de absurdo. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que estamos empujando nuestras piedras. No vemos la repetición porque está disfrazada de tareas, plazos, notificaciones y demandas constantes. El ruido del día a día nos impide ver la montaña que subimos todos los días o la piedra que cargamos. Y al final de cada jornada, cuando la piedra rueda de nuevo al inicio, nos convencemos de que no hay otra opción más que empezar todo de nuevo. Pero sí hay una elección. Siempre la ha habido. Camus nos enseñó que el absurdo no tiene que aceptarse como una carga. Puede transformarse en un acto de creación. El reto no es solo aceptar el vacío, sino llenarlo con algo nuestro, algo que resista las fuerzas que intentan convertirnos en autómatas. Necesitamos, ahora más que nunca, imaginar un nuevo Sísifo, no uno que esté simplemente satisfecho con empujar su piedra, sino uno que se niegue a hacerlo sin un propósito. El absurdo contemporáneo no tiene por qué ser el final del camino. Puede ser el punto de partida para una nueva forma de vivir, una que recupere el sentido de comunidad, creatividad y trascendencia. Porque, en el fondo, lo que Camus nos mostró es que no tenemos que aceptar el mundo tal como es. Podemos crear algo nuevo, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Los mitos siempre han sido guías. Cargaban las grandes preguntas humanas, ofreciendo respuestas que no podían ser explicadas por la razón, sino sentidas por el alma. Mucho antes de las palabras de Camus o Nietzsche, antes de las revoluciones científicas y filosóficas, el ser humano ya buscaba en los mitos la conexión con algo más grande, algo que diera sentido a su existencia en medio del caos. ¿Y hoy? ¿Dónde están nuestros mitos? ¿Qué quedó de ellos? Vivimos en una época que ridiculizó los mitos, llamándolos historias ingenuas o ficciones innecesarias. Pero lo que a menudo olvidamos es que los mitos nunca trataron de explicar el mundo de manera literal. No son manuales de instrucciones, sino mapas emocionales y espirituales que nos ayudan a navegar en la incertidumbre. Cuando abandonamos los mitos, no solo perdemos historias hermosas, perdemos nuestras torres de orientación, nuestros faros en medio de la tormenta. Joseph Campbell, uno de los mayores estudiosos de los mitos, decía que su función es conectarnos con lo trascendente. Nos dan herramientas para enfrentar a los monstruos que viven dentro y fuera de nosotros. Camus, al proponer el mito de Sísifo como un modelo para la condición humana, de cierta forma intentaba reinventar ese papel. No buscaba dioses antiguos ni narrativas sobrenaturales, sino que creó un nuevo tipo de mito, uno que mirara al absurdo y dijera, aún así, vale la pena. Pero el mito de Sísifo, que en su tiempo fue una respuesta al vacío, hoy parece insuficiente, porque, mientras Camus sugería que podíamos encontrar libertad en el acto de empujar la roca, el mundo contemporáneo transformó ese acto en una rutina mecánica, sin reflexión, sin pasión. Lo que debería ser una rebelión se ha convertido en resignación, y quizás más que nunca, necesitamos nuevos mitos, o al menos nuevas formas de mirar a los antiguos. El mito de Sísifo nos mostró cómo resistir al absurdo, pero ahora enfrentamos un desafío diferente. Ya no es solo el vacío lo que nos amenaza, sino la sobreabundancia de estímulos, la desconexión, el aislamiento. Nuestros monstruos ya no son solo existenciales, son tecnológicos, sociales,
culturales. Vivimos rodeados de fuerzas invisibles que moldean nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras creencias, y no tenemos mitos que las traduzcan, que las descifren. Por eso quizás sea momento de revisitar los antiguos mitos, no para buscar respuestas predefinidas, sino para encontrar nuevas preguntas. ¿Qué tipo de historia podría ayudarnos a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo? ¿Qué narrativas pueden reconectarnos con algo más grande que lo inmediato, lo material, lo tangible? Porque sin esas narrativas, seguimos solos con nuestras piedras, intentando darles sentido en un mundo que parece cada vez más caótico. Los mitos no tienen que ser historias de dioses y héroes. Pueden ser pequeños fragmentos de belleza y esperanza que nos recuerden que hay algo más allá del presente aplastante. Pueden ser un poema, una pintura, una conversación profunda, una conexión humana genuina. Pueden ser cualquier cosa que nos saque del ciclo repetitivo del absurdo y nos haga mirar hacia el horizonte. Al final, los mitos no son solo historias que contamos, son historias que nos cuentan, nos moldean, nos guían, nos inspiran. Y si estamos viviendo en un infierno absurdo, quizás sea porque hemos olvidado cómo crear esas historias, cómo creer en ellas. Pero aún hay tiempo. Aún podemos reunirnos alrededor del fuego e inventar nuevos mitos para iluminar la oscuridad. Frente a todo esto, surge la pregunta inevitable. ¿Estamos condenados a vivir en este absurdo infierno? El mito de Sísifo, que alguna vez trajo la promesa de libertad al abrazar el vacío, parece haberse convertido en otra forma de prisión. Vivimos empujando nuestras piedras, no porque encontremos un propósito en ello, sino porque no vemos alternativa. Trabajamos, consumimos, sobrevivimos, y a eso le llamamos vida. Pero, ¿podemos imaginar algo diferente? Albert Camus nos dejó una pista, aunque sea de manera indirecta. Creía en la rebelión contra el absurdo, en la capacidad humana de resistir, de crear, de transformar. Sin embargo, esa rebelión no puede ser simplemente una resignación disfrazada. No podemos simplemente aceptar el mundo tal como es, empujando piedras en ciclos interminables. Necesitamos imaginar, como sugirió Camus, pero imaginar más que a un Sísifo feliz. Necesitamos imaginar una nueva forma de existir. El primer paso para escapar de este absurdo infierno es recuperar lo que hemos perdido, la conexión con algo más grande. Esto no significa volver a las antiguas mitologías o a estructuras trascendentes que ya no tienen sentido para nosotros. Significa crear nuestros propios mitos, nuestras propias narrativas, que nos ayuden a navegar por el caos. Estos mitos no necesitan ser grandiosos, pueden ser pequeños gestos de resistencia, momentos de belleza y significado que nos recuerden que aún somos capaces de soñar. También necesitamos desacelerar. El mundo moderno nos empuja hacia adelante con una fuerza implacable, exigiendo productividad, eficiencia y perfección. Pero tal vez el mayor acto de rebelión sea detenernos, mirar la piedra que empujamos todos los días y preguntar, ¿por qué? No siempre tendremos una respuesta, pero el simple acto de cuestionar ya es un paso hacia la libertad. Además, es crucial que volvamos a conectar entre nosotros. El absurdo puede ser una experiencia solitaria, pero la lucha contra él no tiene por qué serlo. Camus nos enseñó que, incluso en el vacío, hay belleza. Esa belleza se encuentra en el arte, en la poesía, en las historias que compartimos, y sobre todo, se encuentra en las conexiones humanas, en la capacidad de ver al otro y de ser visto. ¿Podemos escapar del infierno del absurdo? Sí, pero solo si estamos dispuestos a reinventar la forma en que vivimos. Eso exige valentía, exige imaginación, exige la capacidad de mirar al vacío y, en lugar de resignarnos, elegir crear algo nuevo, porque al final, el sentido de la vida no es algo que encontramos, es algo que construimos. Camus dijo que la lucha hacia las cimas basta para llenar el corazón del hombre. Quizá tenía razón, pero esa lucha no tiene que ser solitaria, ni tiene que ser resignada. Podemos cargar nuestras piedras juntos, podemos transformar nuestro cansancio en creatividad, nuestra desesperación en acción, nuestro vacío en belleza. Y al hacerlo, podemos demostrar que el absurdo no es el final, es solo el comienzo. ¿Qué harás con tu piedra? Esa es la pregunta que te dejo. Y quién sabe, quizá al buscar juntos una respuesta, podamos comenzar a construir un nuevo mito, un mito para tiempos tan inciertos como los nuestros. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Es un privilegio compartir estas reflexiones contigo, especialmente en tiempos donde pensar profundamente sobre la vida parece un acto de resistencia. Este viaje,
fue más que un análisis filosófico. Fue un intento de reconectarnos con preguntas que muchas veces dejamos de lado en medio del ruido cotidiano. ¿Qué hacemos con nuestras piedras? ¿Cómo encontramos significado en un mundo que, tantas veces, nos parece vacío? Estas son preguntas que no pueden ser respondidas en un solo video, pero que podemos explorar juntos, paso a paso, conversación tras conversación. Me gustaría compartir algo personal. Hubo un momento en mi vida en el que empujar mi piedra parecía insoportable. Cada día era igual al anterior y me sentía perdido. Pero fue en esa monotonía que me di cuenta. La lucha no tiene que ser solo repetición. Puede ser un acto de creación. Comencé a escribir, a compartir, a conversar. Y eso lo cambió todo. Tal vez tú también estés empujando tu piedra ahora, pero quiero que sepas algo. No estás solo. Hay belleza incluso en el esfuerzo, siempre y cuando no perdamos de vista lo que realmente importa. Si te gustó este video, o si de alguna manera resonó contigo, te invito a formar parte de esta comunidad de exploradores del pensamiento. Dale like, compártelo y suscríbete al canal. Deja un comentario diciendo qué te pareció, qué te inspiró o incluso cuál es tu piedra. Tu voz es importante aquí y juntos podemos crear un espacio para cuestionar, reflexionar e imaginar. Y si te preguntas cuál será el próximo tema, lo único que puedo decirte es: prepárate para algo que desafiará aún más tu visión del mundo. No lo voy a revelar ahora, pero confía en mí, no querrás perdértelo. Finalmente, recuerda, la vida puede ser absurda, pero no tiene que ser vacía. Sigamos empujando nuestras piedras, pero hagámoslo con propósito, con pasión y, ¿por qué no?, hasta con una sonrisa. Gracias por estar aquí.